No te resistas a tu proceso evolutivo. Demasiadas veces las mujeres tienen un problema, que es que no diferencian la evolución de un obstáculo. Bienvenidos al Café con Lu y hoy hablamos de un tema que creo que pertenece a todas las personas del mundo. Hoy lo enfocaré sobre todo para las mujeres porque hablo en primera persona, sin embargo creo que también el sexo masculino a menudo vive esto, que es la evolución de tu vida y de tu persona a lo largo de los años, que alguna vez vives como un momento triste o un momento difícil de tu vida porque no lo abrazas como parte del proceso. Entonces, si me conocéis desde hace poco, os doy la bienvenida y os pongo un poco en contexto. Tengo 35 años, que significa que mi proceso evolutivo hasta hoy evidentemente llegará hasta los 35. Y tengo ganas de veros de aquí a 10 años y poder hacer también la otra etapa de la vida. Pero empiezo diciéndoos que creo que hasta los 35 una mujer mínimo vive al menos 3 etapas importantes de evolución. Y cada etapa le deja cosas que le sirven para la siguiente, y cada etapa, si no la vives como hay que vivirla, tarde o temprano te pasa factura. Entonces empiezas a tener muchos más años, pero agujeros evolutivos que no has hecho. Entonces, la primera parte empezaría a hablar de una mujer ya cuando pasa un poco la fase de niña, porque es cierto que hay una parte de niña que también sirve, pero lo que trato ahora es un poco la primera parte de evolución de una mujer, que se podría decir que está alrededor desde los 12 a los 20 años. Para mí esta parte que se llama adolescencia, que todo el mundo define adolescencia, es una parte que si tuviéramos que darle un título le daría la identidad en construcción. ¿Por qué? Porque en esta parte cada uno de nosotros vive algunas influencias sobre su autoestima y vive la influencia del cambio de un cuerpo, del cuerpo que se modifica, se desarrolla y sobre todo vive una grandísima influencia del grupo de amigos. Entonces, vamos a analizar un poco la situación. La autoestima, por definición, es la estima que tú tienes de ti mismo. Y cuando estás en esta edad, 12, 20 años, decimos que la primera parte de esta autoestima tiene mucha que ver con tus necesidades. Al principio nosotros nos podremos dividir en dos categorías que a menudo son sucesivas una a la otra. Antes hay otra, una, luego hay otra, y algunas veces son aisladas. ¿Por qué? Porque al principio muchísimas personas viven como primera necesidad importante la aprobación. La aprobación de sus padres, la aprobación de sus hermanos mayores, por ejemplo, la aprobación de sus amigos, de su entorno, también de su clase social. Entonces hay que comprender una cosa, que en esta edad 12-20 es súper importante comprender cuál ha sido tu primer proceso evolutivo. Si tú eres una niña o un niño que se ha apoyado en la aprobación a pensamientos internos o pensamientos externos. Yo me doy cuenta que si analizo mi vida entre los 12 y los 20, yo allí dentro he vivido dos etapas, porque una parte era aún muy cerca en mi pueblo, con mi familia, con mis amigos de siempre, la otra parte era ya al principio de la uni, 18-20. Pero decimos que analizo la pre-18. Y allí veremos que pasa una cosa, que es que dependiendo de las actividades extraescolares que haces o de tus amigos más cercanos, puedes un poco desarrollar ya tu parte más delicada, más femenina, más mona, o quizás aún estás en aquella parte que es más definida como la parte donde quieres ganar cosas, donde ya estás a la búsqueda de un principio de independencia, una parte más de rebeldía. No todo el mundo vive la edad del pavo como un momento rebelde. Algunos lo viven muy serenamente, entonces la enfrentan más tarde. Alguien, en cambio, ya desde los 13, los 14, los 15, ya está en lucha contra alguien. Entonces la pregunta que te hago es, tu primera etapa, 12-20, ¿cómo la has vivido? ¿Cuáles son aquellas influencias sobre estilo de cómo te vestías o de cómo te movías que tú has recibido? Yo me doy cuenta que, siendo la segunda de 4 hijos, como ya sabéis, pero teniendo sobre todo un hermano mayor, yo me doy cuenta que he intentado siempre recibir como una aprobación de su parte. Entonces he desarrollado mucho aquellas partes de mi carácter que se acercaban más a mi hermano.
o que iban en contradicción con él. Él, por ejemplo, ha sido uno que ha vivido la rebeldía muchísimo. Desde los 13 años, los 14, ha siempre vivido la lucha contra mis padres. Ha sido el primero que ha tenido que ganarse los sí, ¿no? El salir hasta tarde, el salir con personas que a mis padres no le gustaban, todo este rollo. Y me doy cuenta que en cambio yo casi nunca he tenido amigos que no le han gustado a mis padres. Sí, quizás uno en concreto, dos en concreto, pero la mayoría de las personas que yo tenía en mi entorno siempre han sido aprobados por parte de mis padres. Entonces, la parte inicial siempre ha sido un poco en el quererme sentir aprobada. El momento donde viví la primera ruptura sobre la aprobación de mis padres fue más la parte amorosa, cuando empecé a tener el primer novio. Entonces, la primera parte es la identidad. ¿Cuál ha sido la primera identidad que tú has construido de ti? La tú de 18 años, ¿qué pensaba de sí misma? ¿Cómo se consideraba? Yo, por ejemplo, siempre me he considerado bastante deportista, siempre me he considerado bastante buena amiga o siempre la aliada que tú querías tener en tu vida. Entonces decimos que esa ha sido una parte importante. Sin embargo, yo en esta parte de adolescencia nunca tuve una verdadera relación consciente de mi cuerpo. He tenido la suerte o no que a los 11 años me he hecho mujer. No sé cómo se dice, cómo se entiende en español, pero sabes cuando aquel momento de tu vida donde te desarrollas. Y yo a los 11 años, muy temprano. Y tengo que decir que desde los 11 años he tenido más o menos este físico. ¿Qué significa? Las tetas no me han crecido a los 18, que ya desde los 12, los 13 eran bastante más o menos de esta altura, más o menos con estas formas. Entonces nunca percibí mi cuerpo cambiar. Cuando yo me di cuenta e empecé a concienciar mi cuerpo, ya era este. Más tarde, como he contado, para quien ha escuchado el podcast, cambio físico, y si no, vete a escuchártelo porque es la pera, de verdad, la leche. Solo más tarde empecé de verdad a trabajar sobre mi físico. Al principio era una consecuencia, tuve siempre una buena relación con ello. En cambio, en la segunda fase, que es la que yo llamo juventud, y más acercamiento a la edad adulta, entonces ya desde los 20 a los 28 o desde los 19 a los 27, ya allí han cambiado un poco las prioridades. Y decimos que esa parte de la juventud la titularía ambición con contradicciones. ¿Por qué? Porque empiezas quizás la uni o empiezas a trabajar, empiezan las primeras relaciones más serias, donde se comparten cosas más íntimas. Y allí decimos que se vive una etapa de la vida que vive dos macros emociones, el entusiasmo, la locura, la fiesta, el tener mucha energía, con también momentos concretos de fuerte inseguridad. Pienso que el momento de la juventud de una mujer se contradistingue por momentos donde todo va bien y momentos donde quizás tú estás en tu esquina llorando. Seguramente las hormonas contribuyen a ello, porque para quien de vosotros tiene un poco de conocimiento sobre el ciclo de las hormonas de las mujeres, sabrás que vivimos en un mes 4.000 cambios de humor, entonces también esto no ayuda. Pero decimos que en esta etapa, decimos que lo más importante son dos tipos de expectativas. Las expectativas sociales, entonces lo que se considera por éxito, la expectativa que tu familia tiene hacia ti, porque quizás te has ido a estudiar y de cosas se espera que tú hagas, o si tienes pareja, la expectativa de tu pareja, que quizá pases tiempo con él o con ella, pases, compartas cosas, compartas aficiones, compartas pasiones. Entonces, expectativas sociales, pero al mismo tiempo también los deseos personales. Porque creo que la juventud y sobre todo la parte universitaria donde hay un poco más de libertad, empiezas a darte cuenta que te hace ilusión hacer cosas que antes estaban fuera de tu radar. Y entonces decimos que la parte de la juventud es también una parte donde se hacen experimentos. Y te aconsejo una cosa, te aconsejo de aprovecharla esta parte. Y hay veces donde en este momento empiezas a tener un poco de crisis de identidad. ¿Por qué? Porque quizás la tu adolescente tenía tipos de comportamientos que tú ya habías pegado muy bien
la tu identidad. Pero la parte ya de los 23, de los 24, empiezas a sentir empujones y ganas de hacer cosas que hasta aquel momento no habrías hecho. Y allí te digo una cosa, atenta a no destruirte la autoestima solo porque estás cambiando o porque estás en proceso de descubrir cosas que hasta aquel momento no habías hecho. En estos, sabéis que yo hablo y trabajo sobre todo con adolescentes universitarios, decimos con la etapa de la adolescencia y de la juventud. Y esa es la etapa que más, las personas con las cuales más hablo. Y una de las cosas que alguna vez veo, sobre todo en los universitarios un poco más avanzados, entonces ya 22, 23 años, es que hay momentos donde viven confusión sobre sí mismos. Y aquí quiero abrir un paréntesis sobre la palabra confusión. La palabra confusión, las personas que han vivido una adolescencia muy serena la viven dramáticamente. Cuando se sienten en confusión, asocian a la confusión estrés o agobio. En cambio, tengo buenas noticias. La palabra confusión es una palabra compuesta de dos palabras, confusión. Cuando tú te sientes confundido, te tienes que hacer una fiesta porque significa que estás delante a un proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque confusión significa fusionar con. Fusionar una parte del pasado con una parte nueva que está llegando para crear una nueva parte de ti. Entonces, cuando vives confusión, en lugar de estresarte y entonces pararte en el proceso evolutivo, vívelo con aventura, vívelo con las ganas de descubrir en qué digievolución, ¿sabes? Los Pokémon o los Digimon que se evolucionan, ¿no? ¿En qué evolución estás? O si eres un amante de Goku, ¿en qué fase de Super Saiyan estás? Si lo sabéis, Goku ha enfrentado 4 o 5 fases, creo 4, si no me equivoco. 4 fases de Super Saiyan. Super Saiyan de primer nivel, de segundo, de tercero, de cuarto. Y cada Super Saiyan alguna vez cambiaba solo de largueza de pelo o de color, o alguien han cambiado de todo. De cuerpo, de colores, de todo, proprio completamente. ¿Por qué? Porque hay fases evolutivas que son más evidentes y hay fases evolutivas que son menos evidentes, pero sí que están ocurriendo. ¿Ok? Tu cuerpo lo dice, las células cambian, el cuerpo cambia, la piel cambia, el pelo cambia, cambia todo. Alguna vez la gente que cambia ciudad, cambia amistades. Entonces, atento, porque si vives confusión en un momento de la juventud, te doy una buena, porque estás donde tienes que estar. Y luego en la última parte, que no es una última, sino es una bella caja a abrir, que es la parte cuando empiezas a pasar desde los 29, 30 hasta los 30, 35, quizá algo más. ¿Por qué? Porque allí es una parte que titularía consolidar o consolidificación. Sí, existe esa palabra. Decimos consolidar, que es más fácil. ¿Por qué? Porque este es el momento donde hay más estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque te has conocido un poco más. Sin embargo, puede ser que hayan preguntas muy chungas que tú te haces, que son, ¿quién soy de verdad? ¿Qué quiero de verdad? ¿Por qué? Porque es el momento donde quizás se cierra la etapa universitaria o quizás se cierra la primera parte donde has hecho experiencia laboral y tienes más claro lo que quieres y lo que seguramente no quieres en tu vida. Y muchísimas veces tienes mucho más claro lo que no quieres respecto a lo que quieres. Y cuando llega allí, y es por eso lo llamo consolidar, cuando uno tiene claro lo que no quiere, seguramente ha consolidado gustos. Pero del otro lado, parte una fase, una parte de ti que es distinguir muy bien lo que tú deseas para tu futuro. Porque ya a los 30 tendríamos que estar en una fase de la vida donde un poco hay ya creado cosas, ya que se han consolidado cosas, pero al mismo tiempo tienes que direccionar tu futuro. En el tema de las mujeres quiero decir una cosa, que es, pienso, justo esta mañana leía un post en Facebook, lo sé que soy una boomer, lo siento, ¿vale? Sí, sigo teniendo Facebook, lo utilizo poco, pero lo sigo teniendo. Y había una señora que yo conozco que se llama Fabiola, que no sé si me escucha, que decía a su público de su Facebook, decía, chicos, basta hablar de los abuelos viejos. ¿Por qué? Porque existen también abuelos que en realidad al día de hoy tienen 60 y son ya abuelos. ¿Por qué? Porque sus hijos han tenido familia temprano. Es cierto que al día de hoy quizá el porcentaje más alto de personas que crean familia ya está no más en los 20 años, ya está en los 30. Entonces en esta etapa que estoy diciendo.
Y quien, por ejemplo, llega a esta etapa, muchísimas veces las mujeres entre los 28 y los 29 empiezan a tener la crisis de ser madre o no, de tener la maternidad en su vida o no. Y vamos a decir que el elegir ser madre es una elección totalmente personal de cada mujer. Y si tienes pareja, antes es personal y luego es en conjunto con tu pareja, porque evidentemente, sobre todo si no quieres ser más soltera, madre soltera, si no quieres crear una familia, evidentemente las cosas se hacen en dos, ¿vale? Pero es cierto que hay un momento donde tienes que sentarte y hablar un poco con ti misma y tomar una decisión, que no tiene que ser una decisión para siempre, pero sí para tu año o para tu semestre, porque si no habrá un ruido en tu cabeza que habla de la maternidad. Y decirte una cosa muy serenamente, te lo digo porque lo he vivido. Yo recuerdo a los 29, a los 30, que hubo como un momento donde empecé a percibirme como el retraso del hecho de tener que tener hijos, cosas así. Seguramente la influencia de mi madre fue importante, ¿por qué? Porque ella tuvo su primer hijo a los 22, a mi edad los tenía a los 4, evidentemente imaginad cómo puede sentir una madre que ha sido madre a los 22 y a los 30 tenía 4 hijos, cuando su hija, su primera hija que tiene 30, no tiene todavía hijos. Podría sentirse un poco descolocada. ¿Por qué? Porque aplica su filtro, su mapa del mundo. Y os digo que al día de hoy, si te cuidas, estás en salud, los 30 años no es una edad que te limita en tener familia. Entonces, serena, de verdad, tranquila. No hay prisa y de elegir ser madre no es una decisión que hay que tomar por el reloj. Pero es una decisión que tú tienes que tomar si la sientes y si sientes que a tu lado tienes la persona correcta con la cual hacer familia. Pero sí que tienes que sentarte a hablar un poco contigo. Cioè non dejes este argumento hacer ruido en tu cabeza y nunca cogerlo de los cuernos y decir, ok, vamos a ver, yo quiero ser madre. Siéntete libre, eres libre de decidirlo, pero decídelo. No hagas que tu vida fluya sola. ¿Por qué? Porque el capitán de tu barco eres tú. Tu vida no es un barco que se va por el océano solito. Entonces eres tú que tienes que decidir la dirección. Y si aún no has elegido el puerto donde llegar, elige al menos el ritmo, pero elige algo, no lo dejes abierto este tema. Y luego seguramente creo que los 30 años sean el momento donde hayan las primeras transiciones. ¿Por qué? Porque quizás de la carrera pasas a elegir qué trabajo quieres hacer. Quizá una relación, hay veces que personas eligen ir a convivir, se plantean hacer familia o no, empiezan a cambiar o a añadirse prioridades en tu vida. Entonces, esto es un tema que para mí ha sido fundamental, que es que creo que llega un momento donde, sobre todo si eres una mujer que en su vida ha hecho etapas, ha creado cosas, es importante comprender que llega un momento donde cuando te pasas a la edad más madura, donde más cosas importantes se suman. Yo recuerdo precisamente que hace 5 o 6 años, un poco más, quizá hace 8 años, yo decía siempre, en mi vida hay mi centro, yo, mi familia, mi pareja. Y lo ponía en orden, dal más importante al menos, dalla cosa a la cual le dedicaba más tiempo a menos. Hoy ha llegado un momento de mi vida donde mi línea no es más vertical, sino se está haciendo horizontal. Está mi centro, estoy yo, está mi pareja, está mi familia y todos están a la misma altura de importancia. Entonces, creo que la etapa 30 o dai 30 a 40, si tienes una relación sólida, ya tienes un trabajo que te importa y que estás construyendo y todo, tienes que pasar desde ser un, un sprinter que corre a tope, que tiene un único enfoque, a aprender a ser un malabarista. ¿Qué entiendo por malabarista? Cioè una persona que hace mover todas las pelotitas que son importantes de su vida y a cada uno de ellos le da su importancia. Entonces, asume un rol importante, una skill que es la gestión del tiempo, por ejemplo. El pasar de cantidad de tiempo a calidad. Porque cuantas más cosas importantes existen en tu vida, evidentemente más cosas tendrás que hacer, pero no más tiempo que tendrás que tener. Porque, señoras y señoras, tenemos 24 horas.
Tu semana tiene 7 días, tu año tiene 364 días o 65. Nada más. Entonces tenemos que pasar da un tiempo de cantidad donde antes soy un chavalito que no tiene cosas muy importantes, me tiro 10 horas, 20 horas a la semana con mis amigos. Hoy, si tengo un trabajo, una familia, personas a gestionar, una salud que quiero cuidar, una familia que quiero cuidar, evidentemente no podré tener 20 horas para cada uno de ellos. Entonces, el rol de aprender a gestionar el tiempo es vital. Y si al día de hoy de verdad no sabes gestionar tu tiempo o sientes que necesitas días de 48 horas, comenta este podcast porque tengo la formación correcta para ti. ¿Ok? O al revés, si eres una persona que ve que dependiendo de cómo se siente, de sus emociones, cambia cómo está aprovechando el tiempo y alguna vez vive las montañas rusas emocionales, comenta este podcast porque tengo la formación para ti. Y créeme, no son iguales, son dos formaciones diferentes. Entonces, la primera skill importante en el momento de consolidar tu vida es que tú seas muy hábil a gestionar el tiempo, a largo plazo, no solo a corto. La segunda skill importante, sin duda, es la asertividad. ¿Por qué? Porque cuantas más pelotitas de malabarista estás viviendo, más es importante que las personas importantes de tu vida o las prioridades de tu vida sepan cómo te sientes y cómo funcionas y tus expectativas hacia ellos. Porque si no empezamos a crear incomprensiones, y las incomprensiones a largo plazo crean destrucción de relaciones interpersonales. Y la otra skill importante es el problem solving. Seguramente es importante que tú no seas uno que tiene un problema y lo aparta. Porque un problema apartado hoy es un monstruo que destruye mañana. Entonces, ¿cuánto tardas a hacer aquella llamada incómoda? ¿Cuánto tardas a poner las manos en cada argumento que te incomoda? ¿Cuánto tardas en solucionar un problema? Si eres uno que tienes un problema el lunes y el próximo lunes aún estamos hablando de este problema, bien, si te pasa esto, atento, porque seguirás viviendo la etapa de la juventud y no evolucionarás. En la evolución conlleva también la evolución de habilidades. En la Soft Skills Academy, que es una formación que yo hago cada miércoles, una de las cosas que siempre explico teniendo personas diferentes, de edades diferentes, es que cada habilidad para poder integrarse dentro de ti necesita una temporada donde aplicas enfoque a aquella cosa, haces aquella cosa que te cuesta tantas veces en un tiempo muy estrechito para que forme parte de tus habilidades. Creo que desde los 30 a los 40 no podemos permitirnos de aprender una cosa y aplicarlo solo una vez. Tenemos que aprenderla, aplicarla todas las veces necesarias para que sea automático para nosotros. ¿Por qué? Porque eso significa bienestar, eso significa crecer, eso significa tener la vida de tus sueños. De verdad, la vida de tus sueños pasa también en tus procesos evolutivos. Y la última cosa que te quiero decir de las etapas evolutivas, abraza el cambio. El cambio y la mejora no tiene que asustarte, tiene que motivarte. Y lo sé que alguna vez vives confusión, pero recuerda lo que te he dicho de la confusión. Porque tú eres fuerte, merecedor y capaz en todos los momentos de tu vida de enfrentar. Y me despido diciéndote una cosa. Los retos más grandes a los guerreros más fuertes. Si en tu vida sientes de tener retos grandes, recuerda que eres el guerrero más fuerte. Gracias, espero que te haya sido útil. De verdad, coméntame este podcast. Me gustaría saber qué opinas y qué piensas y qué reflexiones te ha hecho hacer. Porque de verdad, una de las cosas más importantes para mí de Café con Lu es que te aporte valor. Pero un valor que no entre solo en tus orejas, más que entre en tus orejas, se elabore en tu cerebro, se siente en tu corazón y se ponga en práctica en tus manos. Gracias y nos vemos al próximo café.